Acompáñenme a sus Biblias, vamos a estudiar hoy Efesios 4, del 17 al 24. A partir de la semana pasada, como pudieron notar, Pablo empieza a tener un cambio en la manera en que empieza a exponer y a predicarle a la iglesia de Efesios. Primero nos habló de la gracia, del regalo de Dios, del sacrificio de Cristo, cómo debemos orar, cómo debemos servir. Pero a partir de Efesios 4, Pablo entiende y les recuerda en dónde están ellos, qué parte de miembros de la iglesia son y sobre todo a qué se enfrenta un cristiano día a día. Y el título de la predicación del día de hoy, hermanos, es La nueva vida en Cristo, que les recuerda a Pablo a la iglesia de Efesios. Pero más que enfocarnos en la nueva vida en Cristo, que por supuesto vamos a ver y vamos a entender, quiero que se empiece a hacer esta pregunta de manera personal, ahí en la profundidad de su corazón, de su mente, y analice si realmente la respuesta es sí o hay alguna especie de duda. ¿Está Dios con usted? ¿Podría afirmar el día de hoy sin ningún inconveniente que Dios está conmigo? Y déjeme hacerle una pregunta para que se pueda ir respondiendo esa pregunta, ¿no? Desde que usted conoció al Señor, no sé si hace poco, hace mucho, desde que usted se acercó a los pies de Cristo, ¿su vida ha ido cambiando? Es decir, ¿es diferente a como era antes de conocerlo? Su manera de comportarse, su manera de hablar con otros, su manera de expresarse, de cuidar de sus familiares, de su esposa, de su esposo, o simplemente sigue siendo la misma persona, solo que de vez en cuando va a la iglesia, de vez en cuando ora, de vez en cuando lee un versículo, pero su vida sigue siendo la misma. Y eso es lo que nos va a explicar hoy Pablo y Dios a través de las Escrituras, es que en Cristo tenemos una nueva vida, ¿no? No podemos seguir comportándonos como nos hemos comportado siempre. Dice 2 Corintios 5, de modo que si alguien está en Cristo, es decir, si tú crees en Cristo y vives a través de Él, las cosas viejas pasaron, ahora todo es nuevo. Y vamos ya directamente con la introducción. Albert Einstein, seguramente lo conoce, ya sea directamente por sus obras o por una imagen, y a él se le adjudica una frase, no está 100% comprobada que haya sido de él, pero el consenso general es que él la dijo, ¿no? Y él describió la locura de esta manera: la locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando resultados diferentes. Él define a alguien loco como una persona que está haciendo siempre lo mismo y está esperando resultados distintos, ¿no? Déjame, le pongo un ejemplo para que podamos entender un poquito esa frase, ¿no? Y yo me incluyo aquí. Imagínense que nos ponemos la meta de bajar 5 kilos todos aquí, ¿no? Está difícil, ¿no? Yo me uno. La comida es muy rica, hermanos, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal si seguimos comiendo igual, no? Sigo comiendo carnitas, sigo entrándole a la barbacoa, sigo tomándome mis litros de coca. ¿Y cómo voy a esperar que después de cierto tiempo baje yo de peso si sigo con el mismo patrón de alimentación? Algo tengo que cambiar. Bueno, eso es lo que expresa esa frase. Alguien que está mal de su cabeza es alguien que, haciendo siempre lo mismo, espera que haya un resultado distinto. Y eso es lo que quiero que vaya adaptando para la pregunta de la nueva vida en Cristo y si realmente Dios está conmigo. Y el otro ejemplo que le quiero poner el día de hoy para que podamos entender un poquito, ya lo habíamos platicado brevemente, ¿no? La Iglesia Católica no se trata de una confrontación directa, sino de veamos quién es mejor o quién es la religión correcta, sino que quiero que el día de hoy entienda esa diferencia, ¿no? Hay una diferencia abismal. A día de hoy, el cristianismo en todas sus vertientes, tristemente todas las personas que hacen entrevistas, encuestas, sacan los números, unen el cristianismo con el catolicismo, ¿no? Es decir, todas las religiones que creen en Cristo sigue siendo por muy poco ya, hermanos, ¿no?, la religión más popular en el mundo, seguido directamente del islamismo y el hinduismo. Pero ¿cuál es el problema, no? Que si separamos todas las religiones diferentes del catolicismo, es decir, el cristianismo, las diferentes ramas que hay, pues ya, ¿no? La cristiandad dejó de ser la religión más profesada en el mundo para darle completo poder y control al hinduismo y al islamismo.
Pero lo que quiero que aprendamos hoy es la diferencia fundamental que hay entre alguien católico y alguien cristiano, hermanos. ¿Qué está sucediendo exactamente para que nosotros profesemos la fe que profesamos y no seamos nosotros católicos? ¿En dónde reside la gran diferencia? ¿No? Y la gran diferencia está en la penitencia, ¿no? Déjame preguntarle, ¿por qué el catolicismo es tan popular? Usted me podrá decir, bueno, es que en México durante tantos años, ¿no? Inclusive siglos, se ha profesado y por eso el cristianismo no ha podido crecer. Está muy arraigada, ¿no?, la cultura mexicana, pero la diferencia es mucho más profunda, hermanos, es más profunda. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica usted puede aliviar su conciencia a través de actos externos. Eso es muy fácil, y se lo pongo así. Yo puedo tratar mal a mi esposa, tratar mal a mis familiares, sabiendo que si voy el domingo y leo 10 rosarios, nos ponemos tablas con Dios. Eso, hermano, es muy atractivo, porque en ningún momento tengo que mirar hacia adentro, en ningún momento tengo que ver cómo me comporto, tengo que hacer un esfuerzo por cambiar, todo se vuelve una transacción. Por eso es tan popular y tan fácil llegar a una religión en la que te dice, lee tantos rosarios, trae tanto de dinero, aporta tanto al alfolí y con eso estamos tablas, hermanos. No. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Yo veo tu corazón, lleva tu actitud y tu verdadera mente a mis pies, y ahí es donde quedamos expuestos, hermanos, ¿no? No hay nada con qué tapar esos agujeros, esas malas acciones, sino nosotros tenemos que estar y quedamos completamente expuestos a los pies de Cristo. Esa es la gran diferencia y es lo que hoy Pablo va a enseñar a través de Efesios. Entonces, acompáñame con su Biblia, vamos a leer, nos vamos a concentrar principalmente en los 3 primeros versículos, son los que vamos a estudiar el día de hoy, y vamos a leer el primero, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recuerda cómo nos hablaba Pablo la semana pasada, que nos enseñó a cómo lidiar con el conflicto y con la dificultad y cuando nos ofenden y cuando nos ataquen. Aguanta, hermano, ¿no? Como decía Pablo, te ruego, ¿no? Con ese amor paternal, inténtalo, haz el esfuerzo, tú puedes, vence el bien vence el mal con el bien, no, esfuérzate, calla, guarda silencio, deja que Dios actúe. Pero aquí Pablo cambia el tono, toma su autoridad apostólica que Dios le pone en sus manos y se dice, esto pues requiero. Aquí ya Pablo ya no está diciendo, hermano, inténtelo, esfuércese, le ruego. Aquí Pablo está dando una instrucción directa, hermano, y dice, ya no puedes vivir como antes. Ya no, esta no es una recomendación, esta no es un consejo que te va a ayudar a mejorar tu vida. Está tomando Pablo la autoridad apostólica que dice, a través de Dios, y te dice hoy, ya no puedes vivir igual que antes. Recordemos el contexto de la iglesia de Efesios, hermano. Como usted sabe, Efesios era el lugar cultural, ¿no?, en el que llegaban muchas personas, mucha cultura, mucho comercio, y se encontraba ahí el templo de la diosa Artemisa. Entonces era un lugar pecaminoso, ¿no?, en el que llegaba todo lo moderno, todo lo nuevo, diferentes formas de pecar, diferentes formas de fallar, inmoralidad de todo tipo, tanto mental, sexual, de comportamiento, y de ahí tomó, ¿no?, Dios a estos cristianos y levantan esta iglesia, y Pablo les recuerda, tienes que esforzarte por no volver atrás, ¿no? No puedes seguir viviendo como vivías antes de que Cristo llegó a tus pies. No puedes continuar viviendo de la misma manera cuando dices que conoces al Señor y has llegado a sus pies. ¿Y qué nos explica precisamente en este versículo ya el apóstol Pablo? Nos da 4 características, hermanos, que quiero que hoy entienda, comprenda y lo guarde en su corazón, que caracterizan a todos los gentiles, a las personas que no viven con Cristo. Y si en algún momento usted se encuentra en alguna de esas posiciones, lo que quiero es que empiece a estudiar su corazón, a escudriñar su mente y decir, Señor, ¿realmente estás tú conmigo? ¿No? ¿Y qué nos dice el versículo 17? La primera característica de una persona que no vive con el Señor o que no sigue a Cristo es que andan en la vanidad de su mente. Cuando usted lee la palabra vanidad, ¿qué se le viene a la mente? ¿No? Regularmente lo primero que entendemos es algo de moda, ¿no? Alguien que intenta vivir de manera moderna, al día de hoy, tener lo último de la tecnología y que solo le gusta la apariencia y lo físico, pero no.
La palabra vanidad en el griego viene de la palabra mataiotes, que significa hueco, vacío, ¿no? Sin moralidad. Entonces, de lo que está hablando Pablo es, esos gentiles que no siguen a Cristo, no puedes tú, cristiano, vivir de la misma manera como viven ellos y como viven con una mente vacía espiritualmente, es decir, no tienen ningún tope en su mente para hacer las cosas, para vivir como gusten. Y aquí les puedo poner tres grandes ejemplos, ¿no? También lo platicamos hace un par de semanas y que les comenté. Imagínense que usted es un político o es un empresario y tiene mucho dinero, ¿no? Y gracias a Dios fructificó y tiene muchos departamentos y muchas casas, pero ¿qué les caracteriza a todas esas personas? Y se lo comenté, les dije, es que no saben cuándo parar. Siguen buscando más y más dinero, más y más poder, ¿no? Los políticos buscan escalar cada vez más y más altos, robar y robar más, ¿no? Lo vemos al día de hoy, ¿cómo es posible? ¿No? Antes, por ejemplo, decíamos, bueno, pues sí roban, pero arreglan las calles, ahora ni eso, ¿no? Eso también va directo a mi bolsa, porque esas personas no pueden parar, porque no tienen un freno, porque tienen una mente vacía y hueca que no les importan las consecuencias, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, un ladrón va a robar estos pueblitos donde sabemos que linchan a las personas, ¿no? Les prenden fuego y aún así va y lo hace, ¿no? Nosotros diríamos, caray, ¿no? ¿Cómo te arriesgas a tanto? Bueno, esas personas ya tienen una mente completamente transformada, hermanos, y no les importan las consecuencias, sino satisfacer sus necesidades, ¿no? Y una pregunta más dura, ¿cómo alguien que se dice cristiano, que asiste a la iglesia, puede vivir entre semana como le plazca? Escondiendo sus pecados, ofendiendo, lastimando. No podemos ser, hermanos, como esos creyentes que tienen esa mente vacía, hueca, que Dios se ha alejado de ellos para que tengan libertad total y completa para pecar, ¿no? ¿Qué dice Tito 1:15? Todas las cosas son puras para los impuros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, todo destruyen, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, a mí no me interesa, ¿no? No existe Dios, no creo en ningún Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Los entrega a una mente reprobada, es decir, libérate, ¿no? Haz lo que gustes, un día te voy a juzgar, ¿para qué? Para hacer las cosas que no convienen. Pero ¿qué nos dice Pablo hoy a diferencia, hermano? Que les digo que usted como cristiano debe preguntarse a sí mismo hacia adentro, Dios, ¿estoy viviendo con una mente hueca, una mente vacía, una mente vanidosa? Que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conforme al pecado, hermano, no viva igual, ¿no? Tiene que haber una transformación, porque si no, entonces tiene una mente vanidosa que le está permitiendo vivir como guste. Pero Dios hoy le dice, no te conformes, empieza a cambiar tu vida. Versículo 18. Acompáñame a leerlo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí tenemos no de las principales características, pero otras maneras en que vemos de cómo se desarrolla una mente entenebrecida, alejada de Dios. Cuando Pablo habla de la palabra entenebrecido, está haciendo alusión a la palabra en griego escuto, que significa literalmente cubierto de tinieblas, ¿no? Oscuridad total. Su mente ya no les permite ver la luz, ya no les permite ver lo bueno y están completamente bloqueados. Hermanos, el pecado corrompe la mente y el corazón a dos niveles. Primero, en sus decisiones, es decir, usted pierde esa sensibilidad, empieza a pecar, y lo segundo que les comenté, ya no hay miedo a las represalias. No existe Dios, no me interesa Dios, entonces puedo actuar mal y las consecuencias no me interesan porque nadie me está vigilando. Esa es una característica de una mente entenebrecida que ya perdió toda sensibilidad moral y puede hacer lo que guste. ¿Qué dice Timoteo 3:7? Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Este es un versículo duro porque afortunadamente conozco gente muy inteligente, hermanos, que tienen doctorados, maestrías, y yo veo sus vidas hechas completamente pedazos, ¿no? Este conocimiento del que habla Pablo, esa mente que debe estar
limpia, llena hacia el Señor, es muy ajeno al conocimiento humano, hermanos, ¿no? Sino el conocimiento de la verdad y el conocimiento de Cristo. ¿Y cuál les caracteriza cuando tienen esa mente reprobada? Son ajenos a la vida de Dios. Es decir, están completamente separados de lo que Dios busca y lo que Dios le pide. Y acompáñame a leer Efesios 2:12, aquí lo tengo para que no lo busque. En aquel tiempo estabais sin Cristo, se está hablando de la vida pasada, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, si usted de repente se siente ajeno a la palabra de Dios, de repente no tiene ganas de escuchar del Señor, de ocultarse, de no asistir a la iglesia, de no leer un versículo. Bueno, aquí que Pablo está diciendo, bueno, si eres ajeno al Señor, a todo lo que Él te pide y te demanda, entonces también eres ajeno a sus pactos. Es decir, que todas esas promesas que Cristo ha hecho a través de su sacrificio, de su vida, de su muerte, no son para nosotros, hermanos. Recordemos que no podemos vivir una vida ajenos y lejos de Dios, porque entonces nosotros estamos rechazando también todos sus regalos y todos sus pactos. Tenemos que alejarnos de esa mente entenebrecida que prefiere estar lejos de Dios. Y ahora sí, la siguiente característica de una mente reprobada y de las personas que son ajenas a cómo es la vida en Cristo, vamos a leer el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una característica de un creyente que está lejos de Dios o de una persona que no cree en Cristo, que son ignorantes de la verdad de Dios. La palabra ignorancia, hermanos, ¿no?, que utiliza Pablo en el griego, de la palabra agnoia, no quiere decir que es alguien que le falta conocimiento, ¿no? Por supuesto, no conoce de Dios, no conoce de las Escrituras, pero es alguien que toma la decisión interna de no enterarse, ¿no? Es decir, conoce de Dios, pero intenta vivir alejado de Él, ¿no? Sé que existe un Dios, el universo habla de Él, ¿no?, las cosas que Él ha creado, pero yo prefiero en mi mente ignorarlas. Es una falta de conocimiento voluntaria y de alguien que no desea saber de Dios bajo ningún concepto. ¿Qué dice Juan 3:19? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pregúntese, hermano, ¿no? ¿Por qué a veces no tengo ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué a veces no quiero escuchar la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué a veces no quiero hablar de las cosas de la Biblia? Y este versículo lo explica claramente, hermano. ¿Por qué las personas aborrecen la luz? Porque en la luz no hay sombras, no hay oscuridad. Cuando usted se acerca a Cristo y escucha la palabra de Dios y va a la iglesia, queda completamente expuesto, hermanos. ¿Se acuerda que lo que le mencioné al inicio? Muchos llegan con la idea de leo tantos rosarios, ofrendo tanto, estamos tablas. Y aquí no, aquí hay un reflector gigantesco, hermano, donde usted está parado en medio y Dios le dice, ¿qué hiciste con el regalo que te di? ¿Qué estás haciendo con este llamado a vivir una vida nueva? ¿Te estás comportando como creyente o no? Cuando usted sienta ese rechazo hacia las cosas de Dios, ese deseo de acercarse a Cristo, de venir a escuchar de Él, de escudriñar su palabra, pregúntese, hermano, si no es porque quiere ocultar algo, porque aquí no hay nada que esconder. Dios nos está viendo directamente y por eso se aborrece la luz. Cuando no tenga ese deseo, cuando algo le esté pegando o algo le esté afectando, pregúntese, hermano, Señor, ¿hay algo que esté mal en mí que no me está llevando a querer escudriñar, a querer aprender? Es un buen momento, hermano, para que nos hagamos esa pregunta. Y justo esas personas que omiten a Dios, que tienen ese entendimiento entenebrecido, ¿en qué terminan? En dureza de corazón. Y una persona dura no es aquella que aguanta los golpes de la vida, que es fuerte ante los embates del enemigo. No, una persona dura, que viene de la palabra del griego porósesis, es un endurecimiento progresivo. ¿Cómo podemos catalogar esto? Como un callo, ¿no? Si usted, bueno, no sé, ¿no?, sin apuntar a nadie, en los pies tal vez, o en las manos, mucha gente trabajadora, ¿no?, que trabaja con las manos en la construcción, va generando unas manos gruesas, ¿no?, que inclusive el calor, también nuestro pastor nos explicó hace un par de semanas, ¿no?, este ejemplo de las personas que trabajan en la cocina, volteando, haciendo tortillas con aceite.
pareciera que perdieron toda sensibilidad. Bueno, esa es la dureza de la que está hablando Pablo. Cuando te comportas de esta manera, alejándote del reflector de Dios, con una mente entenebrecida que no tiene un alto, empiezas a generar un callo interno. ¿Es eso qué? Hacia el pecado. Y se ocupaba esta palabra en la época de las Escrituras para todas esas personas que tenían algún tipo de fractura o golpe en el cuerpo y crecía mal el hueso, sanaba mal y se deformaba, que alteraba la movilidad de las personas, ¿no? Y la rigidez de la articulación. Entonces, cuando Pablo está hablando esto, es ten cuidado, porque como tú estés actuando y como estés viviendo, tal vez tu corazón crezca completamente entorpecido, se vaya endureciendo poco a poco y la articulación quede completamente dañada. Y son personas que han perdido ya, hermano, toda sensibilidad de si lastiman a otros, si su esposa o su esposo está llorando, se siente adolorido, si tiene algún trabajador, usted es jefe o está a cargo de alguna empresa o de algún lugar donde se requiera liderazgo y trata más a las personas, esa gente que puede gritar, que puede ofender, que puede lastimar sin ver si la otra persona está herida, si le está doliendo, sin importar, actúa como quiere solo porque es su manera de ser, es alguien que ya generó ese callo, ¿no? Ese callo espiritual que no le importan las consecuencias y es triste porque volver de eso, hermanos, es muy complicado. ¿Qué dice entonces el autor de Hebreos en 3:13? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Esta revisión, hermano, para que nosotros detengamos ese callo de dureza espiritual en nuestras vidas, tenemos que hacerlo día a día. Señor, ¿cómo estoy viviendo? ¿Mi vida está bien? ¿Estoy actuando como un verdadero cristiano? ¿O poco a poco, de manera progresiva, mi corazón y mi mente se va entenebreciendo hasta alejarme por completo de la obra y de la mano de Dios, hermano? Tome este versículo en cuenta para que cada día a día usted revise su corazón, revise su mente y de verdad vea muestras y obras del Señor obrando en su vida. Una persona que tiene su mente entenebrecida, que se aleja de las cosas de Dios cada que puede, que ignora las Escrituras y busca alejarse de Él y que tiene un corazón endurecido, es una tragedia completa, hermano. Es alguien que ha perdido toda moralidad y todo llamado del Señor y no puede decirse a sí misma cristiana. Versículo 19, acompáñenme a leerlo. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cuál es la tercera característica de una persona ajena a Dios y de un creyente que no está ya más con Dios? Es completamente insensible a lo espiritual y lo moral. Si yo hoy les hablo y los confronto a través de la palabra, no siente nada, no es para mí este mensaje. Si va y peca y le falla a su familia, a su esposa, a sus familiares, a sus conocidos, no pasa nada, nadie me vio. Esa característica es terrible, hermano, si viene de la palabra apalgeo en el griego, que significa alguien que ha dejado de sentir dolor. Se ocupaba para las personas que tenían algún problema nervioso o habían perdido movilidad en las piernas. Si usted ha visto a esas personas, digo, Dios nos libre, cualquiera que sea su voluntad, pero esas personas se les puede pinchar, se les puede lastimar y no sienten absolutamente nada. Es eso la palabra que está ocupando Pablo aquí, alguien que ya no siente nada, que dice que Dios no existe, nadie lo está viendo, puede vivir como quiere, al fin y al cabo no hay consecuencias. Hermano, y esas personas que llegan a ese punto no empezaron pecando, ¿no? Así, de esa manera tan abierta y tan descuidada, empezaron poco a poco. Por eso el endurecimiento del corazón es progresivo y por eso tenemos que revisar a diario nuestra vida y nuestro corazón, porque no se llega a ese punto depravado, completamente abierto en el pecado de un día para otro. Es poco a poco, vamos dejando entrada al enemigo, vamos dejando entrada al pecado, vamos viendo que no hay ninguna consecuencia, nadie me vio y vamos alterando nuestro comportamiento hasta que perdemos completamente cualquier sensibilidad espiritual y moral. ¿Qué dice Jeremías 6:15? ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? No, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue. Caerán, dice Jehová. Y está haciendo una pregunta dura aquí el profeta, ¿no? Oye, después de que hiciste eso, después de que le fallaste a tu familia, después de que robaste, ¿te sentiste mal? No. Lo que dice el profeta, ya no tienen ni vergüenza, ¿no?
van a la iglesia, leen las escrituras y no toman en cuenta lo que hicieron. ¿Y qué dice Dios? Van a caer cuando tengan que caer. Hermano, revise su corazón si no está usted en esa posición en el que ha perdido toda insensibilidad espiritual y está empezando a pecar deliberadamente. Y la cuarta característica de una persona lejos del Señor, ¿no?, que ha perdido ya esa brújula moral que viene por parte de Cristo, es una mente completamente depravada. La palabra depravada, ¿no?, en este caso la que está ocupando aquí Pablo, que viene directo de la lascivia, muchas veces la orientamos solo a lo sexual, ¿no? Y la verdad es que Pablo habla de todo comportamiento moral desvergonzado, hermano. Es decir, robar, mentir, ofender, lastimar, claro que sí, también inmoralidad sexual, el enojo, todo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Ya cuando pierden esta brújula, cuando su mente está entenebrecida, cuando ya no tienen sensibilidad espiritual, ¿qué hacen? Se entregan por completo a la lascivia, es decir, una mente depravada. Ya no tiene ningún alto, ya no tiene ningún tope y se pueden entregar a todas las pasiones que gusten, hermanos, de cualquier tipo: el alcoholismo, alguna droga, algún vicio, inmoralidad sexual, a la ofensa, a robar, de todo tipo, ¿no? Son personas que ya han perdido por completo ese comportamiento, esa detención que pone Dios en ellos, y pueden entregarse directamente, sin medida, a lo insaciable. Y por eso Pablo ocupa la palabra avidez, para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, comenzaron con algo pequeño, hermanos, ¿no?, con un pequeño juego, con un pequeño experimento, y cuando se dieron cuenta estaban metidos hasta las manos, como se dice. Entonces, ¿qué dice 2 de Pedro 2:12? Tienen todos los ojos llenos de adulterio, no precisamente solo de este pecado inmoral, no se sacian de pecar. Pedro está hablando de todo tipo de deseo alterado que puede entrar por los ojos. No hay un freno, hermanos, ¿no? Esas personas que empezaron pecando, fallándole al Señor, empezaron con algo pequeño, ¿no?, con un pequeño juego, algún experimento, algo escondido. Y cuando se dan cuenta, cuando revisan su corazón, cuando revisan su mente, están en donde nunca quisieron estar. Y todas estas personas, hermano, estas 4 características que vimos de las personas que no están en Cristo, o de creyentes que viven una vida lejos de Dios, tiene un final, ¿no? Va a rematar en algo. Filipenses 3:19. Y el final de los cuales, de todas estas personas que han perdido la brújula moral, la sensibilidad en el Señor y una mente completamente entenebrecida, es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué está explicando aquí Pablo? Es decir, su Dios es todo lo que le genere placer, cualquier cosa, ya no importa si es malo, si es bueno, si atrofia, si lastima, solo lo buscan hacer todo el tiempo, y su gloria es su vergüenza. ¿Ha visto esa gente que todavía se ríe después de lo que hace? Se siente orgullosa de actos inmorales, terribles. Esas personas, hermano, tienen un final, y lo dice claramente Filipenses: es la perdición. ¿Y qué dice Pablo entonces inmediatamente? En el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Tú eres cristiano, no puedes vivir así. Les está recordando Efesios, ya les explicó todo el plan hermoso del Señor y cómo es toda su vida, y hoy les está diciendo: no puedes hacer tú lo mismo. No puedes vivir de la misma manera. Tú no aprendiste así de Cristo. ¿Se acuerda cuando, te ha tenido niños pequeños y hacen alguna travesura, ¿no? Y usted dice: bueno, ¿quién te enseñó a ti eso? ¿No? Eso no lo aprendiste de mí, ni de tu mamá, ni de nadie. Es el mismo tono que está ocupando Pablo. ¿Cómo puedes vivir esa vida así? ¿De quién la aprendiste? ¿Quién te la enseñó? ¿No? Y la confrontación que hace Pablo aquí es dura, porque dice: si crees en Cristo, si oíste de Él, si dices que eres cristiano, ¿cómo puedes comportarte de esa manera? Tu vida no está siendo transformada, sino vives igual que en el pasado. Primera de Juan 2, 3, 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, está hablando de Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Hermano, si usted se dice cristiano, recuerda la imagen de la balanza. Si yo me digo cristiano, ¿tengo que vivir de esa manera? Hágase esa pregunta. ¿Estoy guardando los mandamientos de Cristo o estoy viviendo como me place y entonces soy
mentiroso. Estoy aquí mintiendo, viviendo una vida que no estoy viviendo, y vuelvas a hacer esa pregunta, hermano, que dije al inicio: ¿está Dios conmigo? Y entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo puedo vivir, Señor, entonces esta nueva vida? ¿No? Venía mal, el día de hoy Dios te habla, ¿no? Recuerda que si Dios te está hablando el día de hoy, no importa lo que haya pasado en este momento, es momento en que confrontes tu corazón y pongas tus ojos en Dios. Y entonces le pregunta a Pablo: ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo quiero vivir diferente, yo sí quiero ser un cristiano. ¿Cómo debe de actuar en este momento? Entonces Pablo da 3 formas, hermano, en que nosotros podemos corregir nuestra vida y empezar a vivir como un verdadero cristiano. El primero: despojarse del viejo hombre. ¿Qué dice el versículo 22 y 24? En cuanto a la pasada de manera de vivir, es decir, a esta manera pecaminosa en donde no tenías freno y podías actuar como querías, dice Pablo, hablando a través de las Escrituras y hablándonos Dios hoy: despojaos del viejo hombre. Es decir, tiene que haber un arrepentimiento genuino, hermanos. La palabra del griego es apotemi, que significa quitarse, despojarse. Es decir, usted no puede venir a los pies de Cristo y ponerse encima una chamarra, ¿no? Y decir: soy el cristiano de los domingos, ¿no? Soy el cristiano que ofrendo, soy el cristiano que oro muy bonito, pero por dentro sigue con esa misma ropa sucia, alterada y pecaminosa. Despojarse del viejo hombre es quitarse todo ese pecado, todas esas prendas sucias, y botarlas, deshacerse de ellas. ¿Qué dice Romanos 6:6? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, si hasta el día de hoy seguía viviendo esta vida moralmente falsa, mentirosa, a medias, Dios le dice: basta, despójate de este viejo hombre y empieza a cambiar hoy. ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambie su mente, ¿no? Porque no importa que usted dice: ok, tomo la decisión de dejar de pecar, dejo eso, pero su mente sigue entenebrecida, sin buscar a Dios, el resultado va a ser el mismo: regresar al viejo hombre. La palabra renovado significa, es una acción constante, hermanos, es decir, algo que tiene que revisar a diario. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, ya no se conforme, hermano, a vivir como antes, a medias, a veces bien, a veces mal. Empiece a transformar su vida hoy. Revise ese diario: Señor, actué bien hoy, ejecuté bien hoy tu palabra, hice lo bueno delante de tus ojos. Revíselo a diario. Y finalmente, ¿qué es lo que dice Pablo? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. No basta deshacernos de la antigua manera de vivir, de arrepentirnos del viejo hombre, de transformar nuestra mente, sino de empezar a vivir en santidad. Hoy tomo esa decisión, Señor, de detener todo esto, de parar y empezar a vivir para ti. Entonces nos vestimos de este nuevo hombre y empezamos a vivir como Dios quiere. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es el mensaje que Dios tiene para usted el día de hoy, hermano. Y recuerde que el mensaje que está haciendo Pablo no es un consejo, no es algo que empieza a cambiar a su vida poco a poco, es hágalo. Es urgente y se requiere que se haga el día de hoy. No espere más, hermano. No espere ese momento en el que usted busque a Dios y se dé cuenta que tal vez ya no está con usted, ¿no? Le hago una pregunta antes de pasar al final de la predicación del día de hoy. Si el día de hoy muriese, ¿no? Dios no lo quiere, Dios nos libre, pero pasa una desgracia, se abre un hueco en la tierra y nos vamos todos. ¿Tiene usted certeza de dónde va a pasar el resto de la eternidad? Podría decir completamente hoy: sí, hermano, hoy mismo, como ese ladrón que estaba al lado de Cristo, hoy mismo estaré en el paraíso. O si revisa su corazón, tal vez diga: híjole, ¿no? O peor aún, tal vez viva esta mentira en el que cree que usted es cristiano y cuando abra sus ojos, tal vez no esté en el lugar en el que usted creía. Déjeme leerle este versículo que no lo incluí aquí, pero es importantísimo. ¿Ha usted escuchado el versículo del crujir de dientes, hermano? Bueno, yo se lo leo, ¿no? Está en Mateo 13. Está hablando Cristo del infierno, ¿no? Y enviaré al Hijo del Hombre a los ángeles y recogerán en su reino, y los echará en el horno de fuego. Está hablando del infierno.
ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se ha preguntado a usted alguna vez por qué el crujir de dientes? Pareciese que es porque están sufriendo mucho, ¿no? O hay mucho dolor. Pues no, hermano. El crujir de dientes es de esas personas que se decían creyentes, que se decían cristianos, murieron, abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban en el infierno y le dijeron a Dios, ¿cómo te atreves? Ese es el crujir de dientes, es gente que tiene un coraje a Dios. ¿Por qué me dejaste aquí cuando yo iba a la iglesia, cuando yo te servía, cuando yo te escuchaba? Se dieron cuenta de que en realidad Cristo no estaba en ellos, por eso dice crujir de dientes, porque es personas que van a odiar y a querer, si fuera posible, golpear a Cristo mismo. A eso se refiere ese versículo, hermano. Entonces, si usted hoy examina su corazón y como le hice la pregunta, hermano, si por alguna razón muriésemos el día de hoy, ¿sabría dónde va a pasar el resto de la eternidad? ¿No? ¿Está seguro de dónde estaría pasando el resto de sus vidas? ¿Va a estar con los que aman y en la gloria de Dios por la eternidad? ¿O va a ser de esas personas en el infierno que van a estar crujiendo sus dientes? Y ya para terminar, hermanos, déjenme, no se ve muy bien, pero platicarles brevemente de Sansón y Dalila. Seguramente se sabe la historia, ¿no? Este hombre con una cabellera envidiable, fuerte, ¿no? Que tristemente es un gran ejemplo, ¿no? De la pregunta que nos hacemos el día de hoy. Si tiene Biblia puede ir a Jueces 16 para que leamos este versículo en el 19 y 20, pero les explico brevemente el contexto de Sansón y Dalila por si no lo conocen. Dios seleccionó, ¿no? A Sansón para que fuera un hombre fuerte. En ese entonces Israel estaba en pelea con los filisteos, ¿no? Había conflicto y era físico, era de guerreros. Y bueno, Dios quiso levantar a Sansón como un héroe, un hombre ejemplar, y pidió, ¿no? Tanto a él como a sus familiares que se apartase, ¿no? Como le pide hoy usted como creyente, hoy vive lejos del mal, ¿no? Empieza a vivir como creyente. Lo mismo se le pidió a Sansón, vive bien con las reglas del Señor y cuida, ¿no? Lo que comes, lo que bebes, tu comportamiento. Y una de las características que también le pidió Dios es que no cortara su cabello, ¿no? Era parte del pacto que había hecho con Dios. Pero bueno, Sansón empezó a vivir como esos cristianos, ¿no? Que no les importa, empezó a cometer un pecado aquí, a beber aquí, a comer esto, a dormir con muchas mujeres, inmoralidad sexual, y al ver que no había consecuencias, continuó hasta que llega un día y conoce a Dalila, ¿no? Una mujer, llamémoslo, de carácter muy inmoral, que empieza a seducirlo, ¿no? Y Sansón, ya jugueteando con el pecado, viendo que no había conflictos, pues empieza a dormir con ella y a relacionarse con ella. Lo que no sabía es que Dalila, ¿no? Tenía un acuerdo con los filisteos de vender a Sansón por unas cuantas monedas, ¿no? Pero nadie sabía cuál era el origen de la fuerza de Sansón, ¿no? Seguía venciendo a los filisteos, no podían vencerle, no importaba cuántos iban, cómo lo atrapaban, siempre salía victorioso Sansón porque era un hombre fuerte, una fuerza bruta que excede cualquier capacidad humana. Y entonces le dicen a Dalila, ¿no? Ayúdanos a ver cuál es el origen de su fuerza. Y recuerde todos los requisitos que Dios puso en Sansón, ¿no? Todos ya los había roto. No bebas, no comas esto, guárdate de la fornicación. Todos y cada uno Sansón lo rompió hasta que se cansó. Solo le quedaba uno. ¿Cuál es el que no había afectado? Su larga cabellera, ¿no? Y entonces Dalila empieza a seducirlo y a tratarlo de convencer, ¿no? Ya, Sansón, dime cómo te van a ganar, ¿no? ¿Cómo alguien te puede derrotar? No, pues si usan estas cuerdas del mercado de aquí afuera y me atas con 3 de esas, me van a vencer. Y ahí va Dalila, le decía a los filisteos, y los filisteos venían en la noche, lo amarraban como había dicho, y le gritaba a Dalila, ¿no? Sansón, ahí vienen los filisteos, ¿no? ¿Y qué hacía Sansón? ¡Pum! Rompía, ¿no? Las cuerdas como si fueran de unicel. Y así muchas veces engañó Sansón a Dalila, pero Dalila, tal cual como es el pecado, hermanos, insistente, angustiante, molesto, siguió insistiendo, hazlo, dime, hasta que Sansón perdió toda cordura y le dijo, ya, mujer, ¿no? El origen de mi fuerza es mi cabellera. Si alguien me la corta, pierdo toda mi fuerza.
Y esa noche Dalila va con los filisteos, les dice su debilidad, le cortan el cabello a Sansón y dice, 19 y 20, si lo tienen a mano, léalo conmigo, si no, aquí está, hermanos, es importantísimo. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rampó las 7 guadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, ¿no? Con su pero él no sabía que su fuerza ya se había apartado de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él, dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Es terrible, hermanos, que alguien no conozca a Dios, que Dios no esté con esa persona. Pero es 10 veces más terrible un cristiano que cree que Dios está con él y no lo está. Este es el mensaje importantísimo que usted tiene que aprender y recordar de Sansón. Él decía, otra vez voy a salir victorioso, otra vez voy a engañar a las personas, otra vez nadie se va a dar cuenta, pero él no sabía que Dios ya no estaba con él. Hermano, revise su corazón, revise su alma, revise su mente, su actuar diario. ¿Realmente estoy viviendo como Dios quiere? No sea que vengan las aflicciones, que venga una prueba y usted voltee con sus ojos al cielo y lo único que se dé cuenta es que Dios ya no está con usted. Vamos a orar, hermanos. Señor, son palabras duras, fuertes, las que hoy tienes para nuestra vida, pero así como tú hablaste en la iglesia de Efesios, Dios, hoy nos hablas a través de tu palabra y nos dice que escudriñemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Realmente estamos viviendo como seguidores de Cristo o simplemente estamos viviendo en lo superficial, Señor? Y un día cuando clamemos a ti, cuando necesitemos de ti o cuando tengamos que entregar nuestro espíritu, cerrar nuestros ojos y ver dónde vamos a estar en la eternidad, Señor, nos demos cuenta que todo este tiempo solo nos engañamos a nosotros mismos. Hoy guarda este mensaje, Señor, estas palabras en nuestro corazón para que día a día nos revisemos, transformemos nuestra vida, transformemos nuestra mente, demos frutos de bondad, de justicia, de santidad con los que amamos, con nuestros esposos, nuestras esposas, familiares, vecinos, Señor, para que el día en que tengamos que entregar el Espíritu y cerrar los ojos, sepamos que estaremos contigo y con los que amamos por toda la eternidad, Señor. Recuerda esta palabra, grábalas en nuestra mente, en nuestro corazón, para que día a día renovemos nuestra vida, renovemos nuestra mente, transformamos nuestro actuar y demos frutos, Señor, de un verdadero cristiano. Confiamos en que tú, Señor, nos hablarás no solo hoy, sino cada día de la semana, hasta que alcancemos esa altura del varón perfecto, que es tu Hijo Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Efesios inició de una manera maravillosa, viendo las promesas de Dios, cómo fuimos sellados con su Espíritu Santo, las promesas de ser su Hijo, cómo Él nos perdonó, pero a lo largo va avanzando y nos va confrontando con lo que realmente nosotros somos. Y es lo que vamos a ir aprendiendo a través de estos siguientes versículos, siguientes capítulos. Así que no se espante, no se espante porque a veces en los púlpitos hoy en día se ha dejado hablar y acerca del pecado, de confrontarnos con nosotros mismos. Se ha vuelto más un tema de ven, escucha y siéntete bien, ¿no? Escucha una palabra motivacional, tú puedes, tú vas a lograr y alcanzar grandes sueños, pero la realidad que estamos viendo, la palabra de Dios es siempre confrontativa. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere transformar nuestras vidas y sé que lo va a estar haciendo y lo estará haciendo, ¿no? Nos comentaba también Dani al principio de que fue probado, ¿no? Y muchos de aquí en la semana posiblemente vamos a ser probados y vamos a seguir siendo probados para que veamos cómo dependemos y Dios necesitamos tanto de su ayuda. Entonces, vamos a seguir aprendiendo y wow, impresionante la exhortación que hoy Dios llevó a nuestros corazones. Pero agradecemos a Él por su misericordia, agradecemos a Él por su palabra y damos gracias a Dios por su vida para que nos siga acompañando cada día a escuchar de Él. Bien, pues muchas gracias, Dios les bendiga, nos encontraríamos el próximo domingo para seguir aprendiendo de su palabra. No se desanime, al contrario, Señor, gracias por hablarme, gracias por ayudarme y es lo hermoso de esto. En Dios siempre hay arrepentimiento, siempre. Cualquier corazón
y reforzando lo que nos mostraba nuestra carrera la semana pasada, que se humille delante de Dios y venga a Él con arrepentimiento, Dios, mire, 2 brazos abiertos enormes, lo recibe, dice, bien hijo, eso, arrepiéntete, ven a mí y cambia. Y vas a ver que yo te voy a perdonar y te voy a ayudar. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Dios los bendiga, nos encontramos el próximo domingo.